Clara bajó del autobús con una mezcla de cansancio y ansiedad temblándole en los dedos. Era una mañana nublada, de esas donde el cielo parece estar conteniendo las lágrimas que tú no te atreves a soltar. El pavimento de la estación estaba agrietado, como si los años también hubieran pasado factura al pueblo donde ella había crecido. Nadie estaba ahí para recibirla. Ninguna cara conocida, solo el eco de su maleta rodando por el concreto y el latido desacompasado de su pecho, repitiendo la misma pregunta. ¿Hice bien en volver? Sus botas se hundían levemente en la tierra húmeda del camino principal, y a cada paso que daba, los recuerdos golpeaban más fuerte. El parque donde aprendió a montar bicicleta con su padre, la panadería donde trabajó su madre, hasta que enfermó en el callejón donde se besó por primera vez con Tomás, ese chico de voz suave y mirada intensa, que le juró amor eterno la noche antes de que ella decidiera escapar. 15 años habían pasado desde entonces, una eternidad para cualquiera, pero para Clara habían sido más que años. Habían sido heridas, cicatrices que supuraban en cada semáforo de ciudad, en cada apartamento vacío, en cada amanecer que llegaba sin consuelo. ¿Había amado? Sí, pero también se había equivocado. Se había entregado a personas que no supieron cuidarla, a promesas que no supieron sostenerse. Había aprendido, en la forma más dura, que uno puede estar rodeado de gente y aún así sentirse. Solo ahora estaba de regreso, con el cabello más corto, teñido de un castaño oscuro, que intentaba esconder las canas prematuras que le dejaron las noches sin dormir. Vestía un abrigo gris que ya no abrigaba tanto como antes, y sus ojos, esos ojos que solían brillar como un lago en verano, ahora tenían el peso de quien ha tenido que sonreír mientras se desmorona por dentro. Cruzó la plaza y se detuvo frente al antiguo café del pueblo. Todo seguía allí en los faroles torcidos, la puerta de madera con el mismo crujido, y esa campanita colgante que anunciaba cada llegada. Suspiró profundo antes de entrar. El calor del lugar la envolvió como un abrazo largo que no sabía que necesitaba. Se sentó en la mesa del fondo, la misma donde solía estudiar con Tomás, y pidió un café negro. Las manos le temblaban, no por el frío, sino por la avalancha de emociones que venía sintiendo desde días antes de tomar ese Bushan, mientras revolvía el azúcar en su taza. Escuchó el tintineo de la puerta. Tomás en el mismo de entonces, pero con algunas canas en las sienes, y la espalda un poco más encorvada. Vestía una chaqueta de cuero que había visto mejores días, y sus ojos, aunque aún claros, reflejaban años de silencios guardados. La vio, y el mundo se detuvo, no porque no la esperara, sino porque nunca creyó que llegaría ese momento. Se acercó lentamente, y antes de sentarse frente a ella, murmuró con voz contenida: sabía que volverías. Algún día Clara no supo qué decir. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Porro no loro, se obligó a mantener la compostura, como lo había hecho tantas veces en la ciudad. Tomás la miraba con una mezcla de dolor y ternura. No, ¿por qué se fue? Mencionó los años de ausencia. Solo la miraba como quien observa algo frágil, como quien teme que si habla muy fuerte, desaparezca. Finalmente, ella murmuró: no sabía a dónde más ir, Tomás. Creí que lo había superado todo. Pero hay vacíos que solo se llenan volviendo. Él asintió, con una sonrisa casi imperceptible. El silencio entre ellos no era incómodo. Era denso, lleno de lo no dicho, de las cartas que nunca se enviaron, de las llamadas que se pensaron 1000 veces, pero jamás se hicieron. Tomás pidió otro café y se quedó allí, mirándola, escuchando fragmentos de lo que ella se animaba a cantar, como había vivido con una pareja durante años, sin sentir que realmente compartía su vida. Como había perdido a su madre, y no tuvo a nadie que la abrazara cuando el mundo se le vino abajo. Como cada logro en su carrera profesional, se sentía hueco, porque nadie aplaudía en casa. Y como, en una noche de lluvia frente a la ventana, entendió que lo único que realmente quería era regresar en la noche, cayó sin que se dieran cuenta. Afuera, el pueblo comenzaba a dormir. Dentro, ellos seguían hablando. Puentes, con palabras, volviéndose a reconocer, no como los adolescentes que fueron, sino como los adultos rotos y valientes que ahora eran. Tomás, en un momento de silencio, le dijo: nunca te esperé, pero tampoco te solté. Y esas palabras bastaron para que Clara por fin se permitiera llorar. El amanecer llegó lento, arrastrándose por la ventana entreabierta del pequeño apartamento de Tomás, como si al mismo tiempo sintiera piedad por su insomnio. La luz se filtraba con timidez, pintando el suelo de madera con tonos dorados. A un costado, sobre la mesa de noche, seguía reposando la carta que había encontrado el día anterior. Esa carta, escrita con la caligrafía suave y pulida de Camila, que parecía haber viajado a través de los años, solo para golpearle el alma. Justo ahora
no había dormido. Su mente había sido un río turbulento de recuerdos a la risa de Camila, su forma de arrugar la nariz cuando leía, la manera en que le agarraba el brazo cuando tenía miedo en las películas, o cómo caminaba descalza por la casa, diciendo que los zapatos no entendían de libertad, pero sobre todo, le dolía no haber sabido, no haber entendido que ella no lo dejó por desamor, que lo hizo porque estaba muriendo en silencio, y no quería que él muriera con ella. Mientras el café borboteaba en la cafetera antigua, Tomás se sentó frente a la mesa del comedor. Con la carta abierta frente a él, intentó leerla por quinta vez. Las lágrimas siempre llegaban al mismo punto. Me voy porque no quiero que me recuerdes, enferma. Me voy para que tu último recuerdo de mí sea de vida, ¿no? The Hospital se sintió una mezcla de idiota y huérfano emocional. Idiota por haber alimentado durante tantos años el rencor. Heisha Camila. Huérfano por haber perdido al amor de su vida, sin haber tenido la oportunidad de despedirse. Aquel día, no fue a trabajar, no tenía cabeza para correos ni para números. En su lugar, tomó su chaqueta, un par de hojas en blanco y caminó hasta la vieja casa donde vivía doña Teresa, la madre de Camila. El camino se le hizo eterno. Cada paso era una súplica al universo para que le diera más respuestas a doña Teresa. Abrió la puerta con ojos ya gastados por las lágrimas de una vida llena de despedidas. Al verlo, no preguntó nada, solo un abrazo largo, tibio, como si supiera perfectamente por qué Tomás había ido. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo él, rompiendo el silencio. «Tú solo pregunta, hijo». «Estoy cansada de quedarme callada». Camila dejó más cartas. Ella lo miró como quien guarda un secreto desde hace años, y finalmente encuentra a quien merece escucharlo. Sin decir palabra fue hasta una habitación, y volvió con una caja de madera, envejecida por el tiempo, atada con una cinta azul descolorida. «Están aquí. No pude leerlas, no eran para mí en esa noche». Tomás volvió a casa con la caja como quien lleva un tesoro, o una bomba emocional a punto de estallar. La colocó sobre su cama y primero se cimió manos temblorosas, la abrió. Lo primero que sintió fue su olor. Lavanda, como siempre. Camila había empapado cada carta de su esencia. A la primera carta era del 2014 en ella. Camila hablaba de un día común, pero con una ternura que destrozaba. Decían: «Hoy cocinamos juntos y quemaste la pasta. Yo no te lo dije, pero fue el mejor almuerzo de mi vida». Por un momento olvidé que estaba enferma. Tomás comenzó a leer una por una, cronológicamente. Había más de 20 cartas escritas durante los 3 últimos años de su vida. Algunas hablaban del miedo, deseo de quedarse. Muchas, del dolor físico que comenzaba a consumirla por dentro, pero todas, absolutamente todas, hablaban de amor. Un amor silencioso, valiente y desgarrador. Un amor que prefirió romperse antes que arrastrar al otro en su caída en una adulos. Últimas cartas. Camila escribió a veces: «Sueño con verte leer esto algún día, no para que sientas pena por mí, sino para que entiendas que fuiste mi refugio, a mi mejor decisión, que nunca te fuiste de mi corazón, aunque yo sí me fuera de tu vida. Gracias por amarme sin saber todo lo que escondía». Tomás no podía más. Sentía un dolor tan profundo que era difícil incluso respirar. Lloraba como quien se purga, como quien escarba en su herida para limpiar el pus del resentimiento. Cerca de la medianoche, ya con el rostro empapado, se levantó, fue hasta su escritorio y tomó una libreta vieja. Comenzó a escribir su primera carta, no a Camila, sino a él mismo. «Querido Tomás, te has culpado demasiado tiempo por algo que nunca dependió de ti. Has arrastrado años de sombra sin entender que ella solo quiso que vivieras con luz. Hoy, te libero. Hoy, te abrazo. Hoy, me permito llorar, pero también volver a amar». Guardó esa carta en un sobre blanco, y como un ritual sagrado, al amanecer caminó hasta el antiguo buzón del barrio, ese mismo donde alguna vez Camila le dejó su primera carta de amor cuando eran adolescentes. Allí, con manos firmes, deslizó el sobre dentro. Una vecina lo vio y le preguntó: «¿Todavía esperas que te escriba?». Tomás sonrió y respondió: «No, pero esta vez». Yo necesitaba responderle a ella y a mí mismo mientras el sol se alzaba por entre los tejados. Por primera vez en mucho tiempo, Tomás se sintió liviano. Como si Camila, desde algún rincón del universo, le hubiera susurrado al oído: «Te sigo amando, pero ahora puedes continuar». Las semanas siguientes se volvieron un torbellino emocional para Martín. No eran días cualquiera. Eran días en los que la memoria golpeaba con más fuerza, en los que los silencios de su casa se volvían casi ensordecedores. El eco de las palabras que nunca dijo, de los abrazos que no se atrevió a pedir. Lo perseguía al abrir cada cajón, al ver las tazas viejas donde su madre solía servirle café cuando era niño.
Aunque él lo rechazara con indiferencia, a Martín comenzó a notar detalles que antes ignoraba en la ropa de cama remendada, una y otra vez. El crucifijo torcido en la pared del comedor, el cuaderno de cuentas con la letra temblorosa de su madre, y frases sueltas como para la renta, medicinas de Martín, ahorrar para sus zapatos nuevos. En cada palabra escrita ahí, era una flecha directa a su pecho. Porque mientras él crecía pensando que su madre no lo amaba, ella lo daba todo, incluso lo que no tenía, por él. ¿Por qué no lo había visto? ¿Por qué esperó a perderla, para empezar a entenderla? Una madrugada, sin poder dormir, Martín se sentó en la cocina con una taza de agua caliente entre las manos. Afuera lo vía, adentro, algo dentro de él, también se desbordaba. Anne abrió una caja polvorienta que encontró en la parte alta del closet. Dentro había fotos de su madre, en su juventud, sonriendo en una plaza, su madre con un bebé en brazos, él, cuando apenas tenía semanas de nacido, y detrás de esa foto, una frase escrita con lápiz: en mi razón para seguir adelante. Martín rompió a llorar. Pero no era un llanto corto, de esos que se limpian con un pañuelo. Era un llanto desgarrador, que venía desde lo más profundo, donde habita la culpa, el arrepentimiento, y también el amor, ese amor que había negado por años, ese que ahora le dolía haber reconocido tan tarde. Durante varios días, escribió cartas a su madre, no con la intención de que alguien las leyera, sino para hablar con ella. Le contaba lo que sentía, lo que le hubiera gustado decirle, lo que lamentaba, lo que nunca comprendió. Y en una de esas cartas escribió: sí, tan solo pudiera volver atrás, te juro que te abrazaría fuerte, mamá, no para que tú me perdones, sino para yo perdonarme por no haberte entendido. Ese día decidió visitar la tumba de su madre. No había vuelto desde el entierro. El solo pensar en enfrentarse a esa lápida le encogía el alma. Pero esta vez fue diferente. No por valentía, sino porque ya no podía seguir cargando con tanto peso. Compró flores, no las más caras, sino las que sabía que a ella le gustaban, margaritas blancas. Caminó por el cementerio en silencio, sintiendo como cada paso era un acto de reconciliación. Al llegar, se arrodilló, puso las flores con cuidado. Se quedó ahí, en silencio, por largo rato. Y luego habló, no con gritos, no con reclamos. Habló con el corazón roto, pero también dispuesto. Te fallé, mamá, lo sé, pero estoy aquí. Estoy aquí porque, aunque no lo supe entonces, ahora entiendo todo lo que hiciste por mí. Y lloró. No sé cuánto tiempo estuvo ahí. Lo único que sintió fue una extraña paz. No porque el dolor se hubiera ido, sino porque por fin había empezado a sanar. Después de ese día, Martín tomó una decisión. Haría algo con todo ese amor que ahora le rebalsaba el pecho. No lo dejaría en cartas o recuerdos. Lo entregaría. Comenzó a visitar el hogar de ancianos del barrio. Al principio iba con timidez, como quien no quiere molestar. Pero pronto las sonrisas de los abuelos le dieron un propósito. Escuchaba esas historias, les llevaba libros, jugaba dominó, les preparaba chocolate caliente en tardes frías, y cada vez que uno de ellos lo llamaba hijo o mijito, él sentía que el universo le devolvía algo de lo que había perdido. A una tarde, mientras ayudaba a doña Celina a leer una carta de su nieta, ella lo tomó de la mano y le dijo: tú tienes un corazón bueno, Martín, pero por muchos años lo tuviste enterrado. Me alegra que haya vuelto a latir. Anel sonrió con lágrimas en los ojos, porque sí, por fin su corazón volvía a latir, no con rencor, no con rabia, sino con un amor sereno, un amor que había nacido del perdón. El invierno comenzaba a ceder su lugar a una primavera tímida. Las calles de la ciudad todavía conservaban charcos helados en las sombras, pero los primeros brotes verdes ya rompían la tierra dura con una fuerza silenciosa, como si la vida se empeñara en volver a nacer. Era en ese cambio de estaciones donde Elena sentía que su alma también comenzaba a florecer. Desde el encuentro con Gabriel en la estación, sus días habían recuperado un matiz que creía extinto. Él no solo la acompañaba en sus silencios, sino que le enseñaba a nombrarlos, a entenderlos. Había tardes en las que simplemente caminaban, sin decir palabra, solo dejando que sus pasos se sincronizaran. Otras veces, se perdían en conversaciones, donde el tiempo parecía detenerse. Pero, en medio de esa calma, el pasado aún tenía su voz. Una tarde, mientras Elena organizaba unas cajas en el altillo de su casa, encontró una fotografía. Era de ella y su madre en la cocina, riéndose con las manos llenas de harina. La risa congelada en papel la golpeó como una ola. Bajó las escaleras con la foto temblando entre sus dedos y se sentó en la sala. El pecho apretado. Gabriel llegó minutos después y la encontró allí, en silencio, con la imagen sobre las piernas. ¿Quieres hablar?, preguntó con su voz siempre suave,
A veces siento que si sonrío mucho, la traiciono, dijo Elena, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Como si ser feliz sin ella fuese olvidarla. Anne Gabriel se sentó a su lado, y no dijo nada por unos segundos. ¿Sabes qué creo? Que ella estaría orgullosa de verte sonreír. No porque la olvides, sino porque aún llevas su luz contigo. ¿Te hace fuerte en esa noche? Elena lloró, pero no fue un llanto de dolor. Fue un llanto limpio, como una lluvia después de una sequía larga. Por primera vez en mucho tiempo, lloró sin culpa. Días después, Gabriel la invitó a un viaje corto. Al campo. Querían salir de la ciudad, desconectar. El destino fue una casa antigua cerca de un lago, rodeada de árboles, donde los únicos sonidos eran los pájaros y el viento. Allí, entre conversaciones al fuego, lecturas compartidas y caminatas por el bosque, Elena comenzó a redescubrir lo que significaba estar viva. No sobrevivir, sino vivir en una noche, mientras veían el reflejo de las estrellas sobre el lago. Gabriel le tomó la mano. Nunca te prometí sacarte del dolor, dijo. Solo quise sentarme contigo dentro de él. Si me digas, construir algo nuevo. Ella no respondió con palabras. Solo apoyó su cabeza en su hombro. Era suficiente. El regreso fue distinto. Aunque volvieron al mismo lugar, todo se sentía nuevo. Elena ya no evitaba los recuerdos. Comenzó a visitar el hospital donde trabajaba su madre, y se ofreció como voluntaria algunos fines de semana. Ayudaba a leer a los pacientes, hablaba con familiares, organizaba pequeños encuentros. Cada gesto era una forma de seguir amando a su madre desde otro lugar. Un año después, Elena publicó su primer libro. No era una gran novela, ni un bestseller. Era una colección de cartas a su madre, a sí misma, a la niña que alguna vez fue. El prólogo lo escribió Gabriel, y decía Ney, a veces el alma se rompe en 1000 pedazos. Pero cuando alguien encuentra uno de ellos y lo abraza, puede comenzar a reconstruir el todo. El día del lanzamiento, el lugar se llenó. Entre los asistentes, había personas que habían vivido pérdidas similares. Algunos lloraban, otros simplemente escuchaban en silencio. Elena habló poco, pero con el corazón abierto. Gracias por estar aquí. Este no es solo un libro, es una forma de decir que el dolor no se va, pero puede transformarse. Que uno no supera, uno aprende a vivir distinto ni que sanar. No siempre significa olvidar. Cuando bajó del escenario, Gabriel la esperaba. No con flores, sino con una pequeña piedra en la mano, tallada con la palabra volver. Ella la tomó, sonrió, y lo abrazó. Era su forma de decir, gracias por quedarte en esa noche. Al mirar el cielo desde su ventana, Elena no vio solo estrellas, vio caminos, vio señales, y supo que, aunque el dolor siempre tendría un rincón en su vida, también había espacio para el amor, para la esperanza, para nuevos comienzos, porque cuando alguien llega no es salvarte, sino a caminar contigo en la oscuridad. Entonces sí, el alma encuentra su reflejo, y así, cuando el sol se puso en aquel pueblo que alguna vez solo conoció el silencio del dolor, la pequeña Emma, ahora con una sonrisa más fuerte que sus cicatrices, corrió hacia la colina donde solía llorar. Pero, esta vez, no había lágrimas, solo a su lado, Tomás sostenía una carta que decía, gracias por devolverle la esperanza a mi nieta. No sé desde dónde la cuido, pero sé que volvió a brillar. Había sido escrita por la abuela, meses antes de fallecer. Emma nunca la había visto. En la carta había estado guardada en el fondo de una caja de madera que Tomás encontró en su primer día en el hospital. En ese instante, Emma levantó los ojos al cielo, y con la voz quebrada por la emoción, susurró, lo logré, abuela. Y lo hice, sin rendirme en ese día. Todo el pueblo entendió que hay heridas que solo el amor sabe curar, que hay niños que cargan dolores más grandes que ellos, pero también tienen el poder de sanar a quienes los rodean, porque no fue Emma la única que sanó. Cada persona tocada por su historia fue también transformada. Y ese, sin duda, fue el verdadero milagro.